Pero parte del miedo era el terrorismo puro y duro que venía de la sierra, que la gente lo podía ver como lejano, hasta que decía Ismael Guzmán meterle miedo a las grandes capitales, especialmente a Lima, a punta de bombazos. Se tumbaban los postes de luz, que son los que se ponen en los cerros. Esas son las llamadas torres. Para que la gente entienda, así como tienes un poste de luz en la esquina de tu casa, el poste de luz entre comillas de los Andes que trae la electricidad a Lima, está pues en los cerros. Y si comenzaban a tumbar eso, se caían los cables, se cortaba el fluido eléctrico y dejaban ciudades enteras sin luz, y eso generaba desolación. Además, Lima tenía poco desarrollo en cuanto a la electrificación, o sea, ya habiendo mucho menos luz que ahora casi la luz es plena. Lo que no es pleno es el agua. En esa época el 35% de Lima no tenía agua, y estos malditos además bombardeaban la Tarjea para que te quedes sin agua y sin luz. Y ya después comienza con el tema de los coches bombas, en su insanía de tomar Lima del campo a la ciudad. Ellos habían calculado que para el 89, máximo para el 90, tomaban Lima. En el interín le metieron miedo a todo el Perú. La gente no salía de noche, la gente no tenía agua, la gente no tenía luz. La gente tenía miedo. Era el terror de Abimael Guzmán, de la bestia. Veamos. Sendero Luminoso no se conformaba con sembrar el terror, sino que dejaba al país en la más fúnebre oscuridad. ¿Qué pasó, señor? No, tú estás hablando por teléfono y una explosión. Está seriamente dañado, tienen que auxiliarlo. Pero pues, Dios mío. hay gente que está dentro. Okay. Hay más heridos. Lo que ellos buscan es destruir la base, cortar los fierros y se viene de lleno todita la torre. Según la BCR, fueron más de 70.000 personas las que murieron a manos del terrorismo entre los años 80 y 2000. Sendero Luminoso no solo terminaba con los sueños y la vida de los inocentes, sino que además generaba pánico entre las personas. ¿Cómo lo hacía? Cortando los servicios básicos como la luz y el agua. La gente tenía que acostumbrarse a vivir una especie de estado de guerra, ¿no? El estado de guerra consistía en que te podían cortar la luz en cualquier momento, derribar las torres, ¿no? Y la ciudad estaba a oscuras, gran parte de la ciudad estaba a oscuras. Fueron en total 1.811 torres de alta tensión que Sendero destruyó a nivel nacional. El 14 de septiembre de 1981 se produjo uno de los primeros apagones en la ciudad de Lima. Este grupo terrorista derribó una torre de alta tensión en Huancayo a las 11:35 de la noche, dejando a la capital en la oscuridad. Tú escuchabas una explosión, digamos, pero ¿cuán cerca está? O sea, ¿en qué objetivo están dinamitando? Hay una torre, etcétera. ¿Tengo luz? ¿No tengo luz? ¿Voy a tener luz? ¿No voy a tener luz? Esa era la cosa, ¿no? Los terroristas escogían estratégicamente los momentos para crear el pánico. Una de ellas fueron las fiestas de fin de año. Primero comenzaron en la Sierra del Perú. El 31 de diciembre de 1982 ejecutaron diversas explosiones durante la madrugada cerca del aeropuerto de Ayacucho, dejando sin luz a los distritos más cercanos. Había gente que decía, no, esto es una cosa que en realidad no tiene mayor trascendencia, porque inclusive se vio en algún momento como un lío entre comunidades, y que en parte lo fue, entre comunidades indígenas. Otro atentado ocurrió el 1 de enero de 1984. En plena celebración de Año Nuevo, Lima se quedó sin luz. Esa fue la primera vez que Sendero Luminoso festejaba en la capital. Yo estaba en un apagón de Año Nuevo. Por supuesto, no había fiesta de Año Nuevo. ¿Qué fiesta va a haber? O sea, ¿quién se puede arriesgar a ir a una fiesta? Muy difícil en la noche. Pero fue hasta el 27 de mayo de 1983 donde se produjo uno de los apagones más fuertes de la época. Este grupo terrorista destruyó 10 torres de alta tensión que dejó sin luz a Lima, Callao y el Norte Chico. Un día después, la prensa informó así. Terroristas dejaron sin luz a la capital, volaron 10 torres de alta tensión, causaron incendios y atentados en Lima y el Callao. Reponer las torres de alta tensión le costaba al Estado aproximadamente $30.000, pero más allá de eso, todos estos actos terminaron siendo parte de la vida cotidiana de los peruanos. Mientras había explosiones en las calles, la gente prendía sus linternas o sus velas
y se reunía en familia para conversar y tratar de olvidar, pero el pánico permanecía en sus mentes. Quien llena ese vacío en parte es Radioprogramas del Perú, a través de Miguel Humberto Aguirre, con los famosos consejos para el público que está en las casas. Y entonces él aconsejaba a la gente que tenga serenidad, que se ponga una vela. Tenías que tener, por supuesto, una dotación de velas, si es que no te comprabas un grupo electrógeno o alquilabas un grupo electrógeno. Otro hábito que se hizo popular en la época fue escuchar las noticias con una radio a pilas. Así uno podía mantenerse informado de los apagones y los atentados terroristas que se daban en la ciudad. Llamadas por teléfono de la gente a radioprogramas. La señorita fulana y tal, o el niño o la niña fulana y tal, que se comunique con su casa urgente, que su familia está preocupada. Entonces, esta persona o estaba con un teléfono o salía, pues, oye, con un ring. A eso se le suma el problema de la falta de agua. En los distritos donde funcionaban pozos y sistema de bombeo, el insumo comenzó a escasear durante varias horas al día. Por ello, las personas empezaban a juntar agua en baldes o en cualquier recipiente apenas se iba la luz. Juntó la falta de agua con la tarjea que la dinamitaron, que la volaron en algún momento. Entonces me acuerdo mucho una escena horrible que yo la he visto en mi casa, que abrías el caño y salía de color marrón. Y en otros momentos simplemente seco, no había agua. Entonces tú no sabías que tenías que juntar. Los que la pasaban peor eran aquellos que vivían en los distritos más alejados de la capital, zonas en las que no había un sistema de agua potable y solo se abastecían por medio de las cisternas, que cada vez pasaban menos. Los más pobres siempre son los más perjudicados. Hay gente que quiere hacer revoluciones en nombre de los pobres, pero finalmente el perjudicado es el más pobre. Estas fueron algunas de las barbaries que hizo el terrorismo en la ciudad. Actualmente la gente recuerda estos actos con profunda tristeza. Fue horrible, fue atroz, que en estos momentos me estoy recordando y me corren las lágrimas, porque se pasó necesidades, no había agua, no había luz, todo oscuro. No había luz, no había nada, ¿no? Demoraban en arreglar, arreglaban otra vez volaban, no arreglaban otra vez volaban. Entonces, nosotros estábamos en una miseria, realmente pasamos miseria, pasamos una barbarie. Todos estos hechos ahora solo quedan en el recuerdo de las personas que sufrieron los estragos del odio y la violencia que se produjeron entre los años 80 y 2000. Acontecimientos que marcaron millones de vidas y que no se deben volver a repetir. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.